buenas noches, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a esta hora, quienes están conectados al programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y que se transmite por la 90.4 FM Estéreo. Este es el primer programa de 2024, esperamos que sea de su agrado y todos los programas que vienen de aquí para adelante, todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. Vamos a abordar temas coyunturales, con analistas, con especialistas en cada uno de los temas que vayamos a tratar. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con el investigador del IPASUT, Luis del Río, los saludamos cordialmente en este espacio que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche. El tema del día de hoy, el mundo, hay muchas religiones, se dice que hay unas 4.200 religiones, aunque más del 75% de la población global se reparte entre cristianismo, islam, hinduismo y budismo. Pero la pregunta es, ¿cómo las religiones contribuyen a la paz? O de acuerdo a como en algún momento tituló ese mundo, ¿sería el mundo más pacífico si no existiera la religión? En el caso de Colombia, ¿qué tanto ha aportado la Iglesia a la tan anhelada paz? Para esto, pues tenemos con nosotros a dos invitados muy importantes. Se trata de el señor Hernán Alejandro Olano, decano de Derecho de la UNICOG, Institución Universitaria Colegios de Colombia y doctor en Derecho Canónico. Y también tenemos a Luis Bahamondes González, doctor en Ciencias de las Religiones. Es también especialista en temas del fenómeno religioso latinoamericano y sus vínculos con los procesos políticos, económicos, sociales y culturales en la región. Es también doctor en Ciencias de la Religión. Le damos la bienvenida a ellos dos, pero primero pues hablaremos con el doctor Olano. Doctor Olano, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Sonia y profesor Luis, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor, usted tiene pues otros estudios, tiene una larga lista, una hoja de vida, de muchos estudios y por eso pues lo hemos llamado a usted para abordar este tema tan importante en este primer programa del IPASUD, de el programa que está pasando. Y quisiéramos primero, todo el mundo habla de religión, todo el mundo o la mayoría de personas profesan alguna religión, pero a veces no nos damos cuenta de qué es realmente la religión. Quisiera iniciar por eso, definir qué es religión. Pues en principio la religión hace parte como tal de las creencias de las personas, particularmente porque se tiene fe y fe es creer en lo que no se ve. Muchas veces se tienen diferentes creencias de acuerdo con las cosmovisiones de cada una de las personas que nos acompañan a través de las redes sociales o a través de la emisora en este programa de IPASUT. Entonces, lo principal igualmente es el respeto de esas creencias dentro de un estado aconfesional como el nuestro. Recordemos precisamente que Colombia era un estado confesional hasta la Constitución de 1991, cuando aparecía en el preámbulo, ratificado entre otras el 1 de diciembre de 1957 en el plebiscito en el cual por primera vez votaron las mujeres en Colombia, que la religión católica, apostólica y romana era un elemento esencial de la unidad de la nación colombiana. Esto precisamente porque ya se había tenido una serie de convenios internacionales con la Iglesia, particularmente empezando por el Concordato del 31 de diciembre de 1887, cuando el general Julián Trujillo era el presidente de la República y era el Papa León XIII. Así que su secretario de Estado, el cardenal Mariano Rampolla del Tíndaro, y nuestro embajador Joaquín Fernando Vélez, entre paréntesis, abuelo del maestro Grau, firmaron ese concordato que buscaba, entre otras, solucionar lo que se denominaba en las bases de la reforma de 1885 las cuestiones pendientes. Una de las cuestiones pendientes tenía que ver con los procesos en torno a la nulidad de los matrimonios, entre ellos el del presidente titular Rafael Núñez, quien había contraído nupcias en Colón, Panamá, con una persona, Dolores Gallegos, y luego convivía con Soledad Romana. Entonces se buscaba la nulidad porque él se había divorciado a la luz del Código Civil panameño
y de esa manera pues contraer nupcias católicas con su compañera doña Soledad Román. Después un concordato en 1942, con ocasión de la visita del Papa Pablo VI a Colombia en el 68, empezaron los trámites para un nuevo concordato que se aprobaría el 12 de julio del 73 en Bogotá, el concordato Vázquez Palma, dentro del gobierno de Michel Pastrana Borrero y el pontificado de Pablo VI. Ese concordato, aprobado por la Ley 20 del 74, fue declarado parcialmente inexequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C027 del 21 de febrero de 1993 y previamente en el 92 se ha firmado otro concordato que aún está a la espera de su trámite en la Cancillería colombiana. Se llama el Concordato Sanín Romeo entre la canciller Noemí Sanín, Marta Noemí del Espíritu Santo, a propósito que hablamos de religión, y el cardenal Paolo Romeo en representación del presidente César Gaviria y del Papa Juan Pablo II. Así entonces ha habido un camino en torno a la religión que llevó a que el Congreso de la República, en desarrollo del artículo 19 superior, es decir, de la Constitución, expidiera la Ley 133 de 1994, una ley estatutaria que ha permitido, entre otras, que las diferentes iglesias diferentes a la católica, eh, particularmente las iglesias cristianas no católicas, solicitasen su aprobación a través de la subdirección de cultos, luego de la dirección jurídica del Ministerio del Interior, con lo cual pues hay más de 4.800 iglesias inscritas en ese registro. Esto ha llevado precisamente a que en 1997 y que en 2023 se suscribieran una especie de concordatos de derecho interno, que son los convenios de derecho público interno con algunas iglesias cristianas no católicas. El primero de esos convenios, pues desde el 97 hasta el 2023, duración de 26 años, y el segundo que se suscribió el año pasado, que tratan cuestiones como la educación, la asistencia religiosa a las fuerzas militares y de policía, en las cárceles, en las unidades de salud y también, entre otras, el reconocimiento de los efectos civiles de las uniones que se celebran como matrimonios dentro de estas iglesias, ya que con la Ley 25/1992, que aprobó el divorcio, por así decirlo, del matrimonio católico, que en realidad es una cesación de efectos civiles, por cuanto el vínculo sacramental continúa, entonces pues debe tramitarse su nulidad ante la jurisdicción eclesiástica, que la ley 270 del 96, que es la ley de estatutaria de administración de justicia, prevé que pues esas sentencias son válidas dentro del ordenamiento, pero existe a través de la norma también una especie de exequatur, es decir, como de homologación del fallo, como si fuese un fallo extranjero ante los jueces de familia en un procedimiento especialísimo, muy bonito y poco conocido, que es lo que nos lleva precisamente a que la religión tenga una influencia grande dentro del Estado. Pero la ha tenido particularmente, y sabiendo pues que es el programa del Instituto de Paz de la Universidad Distrital, en materia de intervención cuando se han presentado conflictos. Y esto fue lo que llevó a que el 4 de agosto de 1995, el por entonces presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, Monseñor Pedro Rubiano Sáenz, luego cardenal, con el propósito de buscar soluciones políticas al conflicto armado colombiano, creara una instancia para acompañar todos los esfuerzos de paz del país y establecer una serie de escenarios de confianza para el encuentro con diversos actores claves para la paz. Esa fue la Comisión Nacional de Conciliación, que aunque no ha estado de pronto tan presente o tan activa en estos últimos años, sigue funcionando y particularmente pues tiene una presencia a través de los obispos y de algunos monseñores, bien sea en las mesas de diálogo o en el caso de los obispos, por ejemplo, en la recepción de personas que son liberadas luego de una retención irregular, como es el caso, por ejemplo, del obispo de Arauca, que cumple esa función. Profesor, me llama la atención algo que usted mencionaba al inicio y era que, digamos, surge a partir de la diferencia de esas creencias, de esos pensamientos, de esa diversidad y esa pluralidad de pensamientos que surgen en las religiones. Digamos, en cierto modo, eso también
pienso yo, considero yo que ha sido fuente también de diversos conflictos, pero asimismo también juega un papel en torno a la construcción de paz desde, digamos, desde esa diversidad. Y yo quiero saber, digamos, lo comentaba usted, en la religión católica tenía un papel muy importante, digamos, en la construcción de paz en el país, pero también cómo se han unido estas otras iglesias, digamos, después de 1991, cuál ha sido, digamos, ese proceso, en qué ha cambiado, cómo los líderes de estas otras religiones y de estas otras iglesias han jugado un papel también para la construcción de paz y cómo a partir de toda esa diversidad, pues digamos, hemos construido, digamos, un sentido religioso quizás más amplio y más diverso. Sí, efectivamente, profesor Luis, cuando se creó el Día de la Libertad Religiosa en Colombia a través de ley, se buscó hacer un encuentro ecuménico dentro del Estado colombiano precisamente por la confesionalidad o laicidad del Estado, buscando que todos participaran en los distintos procesos. Sin embargo, ha habido de pronto algunas iglesias cristianas no católicas mucho más activas dentro del proceso, como por ejemplo los anglicanos, a través de su obispo, o algunas otras iglesias que tienen pastores que igualmente han sido líderes políticos, como por ejemplo ha ocurrido con el G4 o con el partido Mira o con el partido de la pastora Claudia Rodríguez de Castellanos. Entonces, todos ellos también han tenido un papel importante, particularmente por su vinculación, digamos, al Congreso de la República, vinculación política, en las comisiones de paz del Congreso de la República. Pero eh, no tanto a través de lo que se conoce como esta Comisión de Conciliación Nacional, que ha sido encabezada particularmente, aunque hay invitados de otras religiones, por el presidente del Episcopado colombiano, como una entidad que es autónoma, que es independiente del episcopado, pero que está integrada de la misma forma por diferentes representantes de la vida nacional, por personalidades políticas, personalidades sociales, particularmente con diversidad de pensamiento social, político, cultural, e incluso de esa manera se ha buscado garantizar la heterogeneidad en el desarrollo de los objetivos de la comisión. No obstante que todas estas comisiones han tenido, digamos, una raíz, entre otras, en el papel de los papas como garantes o árbitros de diferentes controversias. Recordemos, profesor Luis, cómo desde 1493 una de las primeras controversias que tiene que ver con nuestro continente fue la que se suscitó entre portugueses y españoles por los límites que dan lugar a la expedición de las bulas de 1493 y posteriormente al Tratado de Tordesillas, lógicamente en ese caso un poquito cargado el Papa, porque era el Papa Alejandro VI Borgia, que en realidad era Alejandro Borja y era un español. Entonces, por eso dijo, todo lo que esté al occidente es para Brasil, para Portugal, las posesiones portuguesas del Brasil, todo lo que esté al oriente y todo lo que esté al occidente para España y le correspondió a España, pues todo lo que ha sido la Hispanoamérica conocida por nosotros. Entonces, bueno, en este papel de la Iglesia vale la pena resaltar que dentro de esa Comisión de Conciliación Nacional, pues ha habido, digamos, una participación importante del cardenal Pedro Rubiano como arzobispo de Bogotá, no obstante los inconvenientes que tuvo para llegar a ser arzobispo en el año 95, cuando dentro del proceso 8000 se pronunció acerca del ingreso de dineros ilícitos a la campaña presidencial y dijo esto es como si se le paseara a uno un elefante por la sala del apartamento y no se diera cuenta, conocido esto como la parábola del elefante, y como ha habido esa relación y ese artículo todavía vigente del concordato que permite al presidente dar el aval cuando se va a ascender de pronto a un arzobispo u obispo a cardenal, o cuando se van a nombrar obispos, pues el presidente Samper no le dio el visto bueno. Fue el presidente Pastrana lo primero que hizo darle el aval para que Pedro Rubiano fuera cardenal. Luego, importante también la función de Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo, que fue un arzobispo de Medellín, del cardenal Rubén Salazar como arzobispo de Bogotá, y de Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, que fue arzobispo de Tunja, fallecido hace un par de años, con Óscar Urbina, el arzobispo de Villavicencio, hoy en día cuestionado por otros temas relativos con la pederastia, y desde 2021 con la presidencia del cardenal Luis José Rueda Aparicio como arzobispo de Bogotá y primado de Colombia,
que buscan, entre otros, tener en cuenta esa solución negociada del conflicto colombiano, la toma de conciencia por el respeto y la promoción de los derechos humanos, la importancia también de aplicar el derecho internacional humanitario y la necesidad, entre otras, de diseñar una política nacional permanente de paz en el Estado. Esos son algunos de los ejes de esa Comisión de Conciliación Nacional que han estado allí interviniendo y que buscan de todas maneras garantizar a través de los expertos de diferentes sectores, como ya mencioné, que todos podamos estar, y ellos particularmente como parte de esa comisión, comprometidos con la búsqueda de la reconciliación y la paz en el país. No solo están estos monseñores, sino el padre Eliezer Soto, que hace parte de la comisión de conciliación, el padre Darío Echeverry, que ha estado presente en tantísimos procesos, el padre Camilo Bernal del Minuto de Dios, la doctora Socorro Ramírez, que fue candidata a la presidencia de la República por el MOIR en el año 78 y que ha sido una activista importante en defensa de los derechos de las mujeres, Consuelo Corredor, Marta Márquez, el general Herrera Verbel, el general Juan Salcedo Lora, que es de la Asociación de Colombianas Oficiales en Retiro, Juan Maír, que fue ministro del Medio Ambiente, Daniel García Peña, un también activista en materia de derechos humanos, esposo de la hija, perdón, de la nieta del caudillo Jorge Eliezer Gaitán, entre otros, que han sido importantes, digamos, en cuanto a que sus opiniones han sido escuchadas, acatadas y tienen autoridad, digamos, moral para pertenecer a esa comisión, no obstante las diferentes tendencias que se encuentran allí representadas. Usted, profesor Olano, como especialista y como conocedor de ese tema, quisiera saber su opinión frente a ese papel que ha tenido la Iglesia Católica frente a esos procesos de mediación y acercamiento para lograr la paz en Colombia. Hablemos de esa labor tan importante de mediar conflictos. Estamos hablando puntualmente de la Iglesia Católica, hay que decirlo. Este es un país laico, acá la gente puede creer en lo que le parezca o lo que crea, pero realmente hablemos de la Iglesia Católica en las mediaciones. ¿Cómo le ha parecido? Porque muchas personas a veces dicen, no, solo se limitan a leer un comunicado respaldando X o Y proceso de paz, o se nombra a una persona que vaya en representación en las mesas de negociación de paz con diferentes grupos armados, pero hasta ahí se limita, porque no solamente es hacer presencia en esos acuerdos de paz o en esas mesas de negociación, sino también cómo actúan en las diferentes regiones donde impera el conflicto armado. Yo pongo, por ejemplo, esa labor tan importante que ha hecho el obispo de Buenaventura, el Rubén Darío Jaramillo Montoya, que digamos que la iglesia debería o sus representantes deberían, digamos, como tener esa idea de, bueno, no puedo sentarme en una mesa de negociación o no estoy allá, pero voy a tratar de prevenir esos conflictos armados, de mirar cómo aporto para evitar ese tipo de rencillas, de conflictos, de guerra. Sí, bueno, la Iglesia Católica ha tenido, digamos, esa participación activa desde el proceso de paz de Belisario Betancur. Sin embargo, en el tema de mediación y de acercamiento para lograr la paz es a finales del 1986, cuando la Conferencia Episcopal crea la Comisión por la Vida, la Justicia y la Paz. Y a partir de la década de los 90 para acá y con el cambio de constitución y demás, la actuación de la Iglesia se centró pues mucho más en la búsqueda de la salida negociada del conflicto y en la defensa de los derechos humanos. En la negociación de paz, pues como lo recordarán algunos de ustedes y de los oyentes, mostró precisamente su interés en actuar como mediadora y cuando los diálogos se vieron obstaculizados en La Habana, se presentó como una alternativa para desbloquear las largas pausas, particularmente con Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, ya fallecido. Y en ese momento, cuando se hizo el análisis de la credibilidad de las instituciones colombianas, pues la Iglesia Católica tenía un 90% de credibilidad y eso hizo, entre otras, que los mensajes y los comunicados de la Conferencia Episcopal de Colombia hicieran, pues, reflexionaran más bien
sobre el futuro del país, sobre el respaldo del proceso a la paz, sobre la participación activa e informada en toda la consulta y la refrendación de los acuerdos cuando se presentó el famoso referendo. Y Castro Quiroga, vuelvo a señalarlo porque de pronto no se le ha hecho toda la justicia a su memoria, pues convocó precisamente a todo el pueblo colombiano a sumarse a todos los propósitos para caminar hacia una Colombia nueva, una Colombia reconciliada, una Colombia en paz. Pero no podemos dejar de lado al Papa Francisco. 11 años ya de pontificado del Papa Francisco, en el que él ha reiterado en varias oportunidades su apoyo al proceso de paz entre el gobierno de Colombia y los grupos que han estado al margen de la ley en su momento con las FARC, cuando estaba en el proceso de negociación, y lógicamente también pues, se pronunció sobre ese particular hace 7 años cuando estuvo en Colombia, porque Francisco, como luego lo dijo un año más tarde, en el 2000, o no, un año antes, en 2015, pues dijo, no podemos o no tenemos, no podemos permitirnos otro fracaso más en el camino de la paz y la reconciliación. Por eso Colombia siempre ha estado presente en el pensamiento del Papa en materia de la búsqueda de la Iglesia. Pero si nos vamos, entre otros, a lo que ha consignado la comisión ya desaparecida del esclarecimiento de la verdad, pues la posición de las iglesias frente al conflicto armado y ante la posibilidad de paz, pues ha sido importante porque, entre otras cosas, Colombia pues fue, digamos, un semillero de la teología de la liberación y lógicamente también sus diferencias con las perspectivas de Golconda y de Camilo Torres y de la Conferencia de Medellín. Y en todo ese proceso difícil de discernimiento, de juicio respecto a la relación de los cristianos con los grupos al margen de la ley, del liderazgo incluso de algunos sacerdotes en grupos como el ELN, del apoyo criticado en algunos casos del de la Iglesia Católica hacia el paramilitarismo, y hasta incluso de las iglesias protestantes como una estrategia política, del rechazo del uso de la violencia desde el punto de vista evangélico, porque siempre se busca la paz. De hecho, el Papa Francisco ayer en su alocución en la bendición, ayer no, perdón, este El domingo, domingo. el domingo de resurrección, ha manifestado, entre otras, no permitamos que las hostilidades tengan repercusiones en la población civil y particularmente sobre los niños. Los países deben ser tierra de encuentro, convivencia y pluralismo, y no podemos dejar que se cierre la esperanza de la humanidad ante los problemas de la guerra, la crisis humanitaria, la trata de seres humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario, lo cual está presente también en el pensamiento del Papa. Entonces, desde la Iglesia Católica hasta algunas iglesias eh, cristianas no católicas, pues han sido muchos los testimonios de un trabajo por la paz. Recordemos, entre otras, por ejemplo, como en el año 2020, en agosto del 2020, la conferencia episcopal, junto con algunas otras iglesias, manifestó su profunda aflicción y preocupación por las masacres que desafortunadamente se siguen repitiendo, y agregó también que esos hechos no pueden darse continuamente frente a una gran cantidad de amenazas a las personas y a las comunidades, a los asesinatos de los líderes y de las lideresas sociales, e igualmente a los excombatientes que han firmado la paz. Todo eso pues es la proclama también de una vida humana sagrada e inviolable, que se hace presente esa manifestación frente al sufrimiento, a la miseria, a la falta de oportunidades, a la violación de los derechos fundamentales a la cual están sometidas las violaciones, y a toda serie de acciones y formas de violencia que a veces no están en consonancia con lo que se ha querido desde siempre en cuanto a la construcción de una Colombia que ha venido debatiéndose, no obstante la firma
de los acuerdos anteriores con las FARC en estos 50 años entre la guerra y la paz, oscilando entre el énfasis a políticas represivas, como en la época de Julio César Turbay, frente al conflicto armado, y pues también a la promoción de procesos de paz, no todas las veces eh, exitosos, como ocurrió con el del 82 o con el llamado de los diálogos de Tlaxcala en México, que hace César Gaviria ese 4 de julio del 91 al final de su discurso de proclamación de la Constitución de 1991. Entonces, pues ahí está siempre presente eh, las acciones colectivas. Ha habido también organizaciones de la Iglesia que han estado presentes desde siempre en el estudio del conflicto, como el CINEP de los jesuitas, Ujú. que ha movilizado pues diferentes estudios desde su creación como en comienzos de los años 70 del siglo pasado y que nos permiten apreciar en últimas que la participación de la Iglesia y esas tendencias en la búsqueda de la movilización hacia una paz, pues ha tenido un variadísimo repertorio de acciones, de organizaciones, de protestas, incluso pues de resistencia ante la represión, buscando la civilidad y el papel y el rol del liderazgo, aunque no son, digamos, deliberantes los obispos, ni beligerantes tampoco se busca, pues en el propósito de atender los compromisos frente a la paz y hacer el llamado ante lo que ha sido no solo en todo el país del conflicto, o en la Mojana, o en el Magdalena Medio, o por los lados de Norte de Santander, o por los lados de lo que fue la zona de distensión, sino en general que se conserve la paz en todo el país. Esa positiva o significativa movilización por la paz, particularmente en estos últimos años, pues es también muestra de quienes sienten la sociedad colombiana, que están con las personas, que están en las parroquias, que tienen esa cercanía con la comunidad, pero que a veces también se sienten amenazados por las circunstancias, como le ha ocurrido también a muchos sacerdotes. Sí, profesor Orlano, al inicio del programa yo hablaba de un titular que en su momento puso la BBC Mundo y es palabras más, palabras menos. La religión, sí, o sea, si no hubiera religión, ¿el mundo sería más pacífico? Esa es la pregunta, hablando de las diferentes religiones. O si no, la pregunta va hacia lo siguiente, o la duda es, ¿se debería aprovechar mucho más las religiones? Es decir, los líderes políticos deberían recurrir más a las religiones para que acompañen a los procesos de paz y lograr la paz, porque muchas guerras se han dado a nombre de la religión, ¿no? Sí, efectivamente, pues devolvámonos tantos siglos, devolvámonos 1000 años, al año 1099 cuando empiezan las cruzadas. Entonces, pues lógicamente ahí había la búsqueda de la recuperación de los lugares santos que llevó a tantas guerras en Europa e igualmente pues a la hambruna y a la baja densidad de la población, porque la mayoría de varones pues eran, se perdían en el conflicto, hasta el punto incluso que una cruzada de los niños, porque no había tantos señores, entonces decidieron llevarse 14.000 niños por allá para una de las cruzadas. Pero la iglesia o las iglesias o las creencias o las religiones en general tienen ante todo la labor siempre, incluso desde las comunidades tribales en las cuales hay siempre un sacerdote o un médico, chamán o como se le quiera denominar, han sido testigos de excepción de lo que ocurre, de lo que se habla en la mesa, de ayudar en momentos en los cuales hay dificultades o diferencias entre las partes. Y además tienen una tarea muy importante que es, en últimas, hacer ejercicio de presencia espiritual, de acompañamiento y de animación del proceso del diálogo. Lo importante es que no nos constituyamos, digamos, en teocracias, en los cuales el, el líder se apoya únicamente en lo que le diga la religión, porque estaríamos ya llevando a un fundamentalismo que pues de pronto no es del todo sano.
Sin embargo, pues vemos como en algunas tendencias políticas de países cercanos en Centroamérica, pues unos han tenido influencia cristiana hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero también hay que reflexionar sobre unos enfoques que deben ser más claros en aquello que busca una religión o que busca la iglesia. Y lo importante es que se pueda, con esa labor de verdad y con el apoyo, si es que se tiene, llevar la transformación a las regiones afectadas por los conflictos y de esa manera propiciar siempre el diálogo y salvar vidas. Salvar vidas debe ser lo importante porque el valor de la vida humana es inmensurable y si el apoyo de la religión a los gobiernos logra que se salven vidas y que cesen las hostilidades a través de los diálogos, se haría una labor grandísima, muy significativa, y es en últimas también para lo que muchas veces los representantes de las iglesias están sentados en las mesas de negociación, como incluso lo ha manifestado en algún momento hace un año Monseñor Héctor Fabio Henao, que es el representante de la conferencia episcopal en los diálogos con el ELN. Hemos hablado bastante de, digamos, el papel de mediación que ha tenido la iglesia, que ha tenido la religión, eh, digamos, aquí en Colombia, pero también creo que es importante también hablar de cómo ha jugado un papel importante la educación religiosa en la construcción de una sociedad pacífica. Y quiero preguntarle puntualmente cómo esta educación religiosa ha permitido que en Colombia creemos escenarios y podamos fomentar, digamos, espacios donde se pueda construir paz y podamos superar conflictos que nacen fuera del ámbito religioso. Sí, Luis, particularmente digamos, en materia de educación hay que seguir la doctrina de la Iglesia. Entonces, en 1963, el Papa San Juan XXIII expidió una encíclica, Pacem in Terris, que habla sobre la paz, y luego en el 67, Pablo VI expidió la Populorum Progressio. Entonces, en la medida en que se van estudiando las posiciones de la Iglesia sobre ese particular, se llega a un convencimiento, entre otros, porque Juan XXIII decidió que todas las encíclicas no fueran solo para los bautizados dentro de la Iglesia Católica, sino para todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Entonces se llega al convencimiento de tener como fuente, incluso no religiosa, sino doctrinal, lo que corresponde a la misma doctrina social de la Iglesia. Pero en cuanto a la educación religiosa, recordemos que desde el 91, pues ya la materia de educación religiosa se eliminó del pensum escolar y por tanto la formación se traslada a las familias, no solo a través de las tradiciones que se tengan, de rezar las novenas en diciembre, de participar de las ceremonias y actos litúrgicos de la Semana Santa, o de ir o tener alguna devoción por un santo o por una advocación de la Virgen, entonces ir de pronto a Chiquinquirá el 9 de julio, etcétera. Entonces, de todas maneras, eso ha hecho que Colombia, aunque se rompió lógicamente con el monopolio religioso y con el concepto de nación católica proclamada por la Carta del 86, se garantizase como una reserva moral de la formación de la sociedad, el catolicismo y el cristianismo, y que se apoyara también en que la esfera política de la religión y los derechos de los ciudadanos a profesar su fe estuviese garantizada en la Constitución para evitar esas persecuciones que se dieron igualmente cuando solo se tenía el monopolio de la Iglesia Católica hasta el siglo XIX. Entonces, esa formación educativa, eh, pues hoy en día riñe en cierta forma con la intervención que tenía propiamente la Iglesia Católica en toda la vida del país y en los privilegios frente a otras confesiones, al igual que pues no hay de pronto personajes tan aguerridos dentro de la Iglesia para pronunciarse como lo hizo entre otras el obispo Miguel Ángel Builes desde Santa Rosa de Osos. Ejerció el pontificado durante más de 60 años
y sus cartas, que son en cuanto a la revisión de todas las parroquias del sector que le correspondía en su provincia episcopal, pues no solo fórmulas de moral, sino también crítica de lo que no debe hacerse desde los partidos políticos, incluso hasta los conservadores, que eran su partido, al cual pues tenía ciertas simpatías a una facción del mismo, no a la otra, que era el laureanismo. Profe, y ya para ir cerrando, por último, yo quería saber también una cosa. ¿Qué opinión le merece a usted el hecho de que, si bien, como usted dice, ya no hay una doctrina instituida por medio de la Constitución dentro de las instituciones estatales, pero de todas formas, creo que es evidente que sigue habiendo como una tradición religiosa en algunas instituciones, no en todas, pero digamos, ¿qué opinión le merece eso? ¿Qué puede pasar? ¿Qué conflictos puede crear eso? ¿O cómo más, o cómo por el contrario, eso puede, digamos, favorecer que el Estado tenga, digamos, un papel más, digamos, más amplio frente a su perspectiva en la paz, por ejemplo? Sí, profesor Luis, realmente ese fue un punto, entre otros, que tratamos en 1997 cuando estábamos redactando con otras varias personas el Convenio de Derecho Público Interno con las iglesias cristianas no católicas. La diferencia entre igualdad y equidad. Entonces, muchas iglesias cristianas no católicas pequeñas reclamaban igualdad, pero había que aplicarles era la equidad, es decir, en torno al punto de representación que tenían ante el Estado. Si, como decía Monseñor Marulanda, que fue secretario del episcopado en Colombia, eh, hasta los ateos son bautizados, pues tenemos que más del 90% de la población tiene vínculos con el catolicismo y con el cristianismo. Entonces, pues eso lleva a que otras iglesias e incluso también pues agnósticos, ateos, etcétera, que se han pronunciado legítimamente igual ante la Corte Constitucional en defensa de sus derechos, pues hayan tenido que verlos no restringidos, sino respetados en sus justas proporciones, que fue entre otras lo que el maestro Carlos Gaviria Díaz quiso hacer sabiamente cuando fue ponente de la ley estatutaria de libertad religiosa, al analizar el artículo quinto de la ley que permitía las prácticas mágicas, supersticiosas, el sacrificio de humanos, etcétera, y digo, hasta ahí. Eso no puede llegar a tanto frente a lo que ha sido, entre otras, la moral cristiana, que también tuvo un pronunciamiento de la Corte Constitucional cuando dijo cuando se habla de moral cristiana, estamos hablando de la casi totalidad de los colombianos y colombianas, por tanto, pues lógicamente sigue guardando el catolicismo y el cristianismo un papel significativo dentro del desarrollo de los derechos en la sociedad colombiana. Bueno, pues al profesor Hernán Alejandro Olano, doctor magna cum laude en Derecho Canónico, abogado por la Universidad de la Gran Colombia, es magíster en Relaciones Internacionales, en Derecho Canónico y también en Educación, entre otros estudios. Le agradecemos por haber estado con nosotros en ¿Qué está pasando? A ustedes muchas gracias por la invitación. Y ahora saludamos a Luis Bahamondes González. Él es doctor en Ciencias de las Religiones, magíster en Ciencias Sociales y licenciado en Historia. Sus áreas de especialización son el estudio del fenómeno religioso latinoamericano y sus vínculos con los procesos políticos, económicos, sociales y culturales en la región. Él está en Chile, es chileno. Bienvenido, profesor Bahamondes. Muy buenas noches. Buenas noches y desde ya le agradezco la invitación. ¿De qué manera la religión contribuye a la paz? Y si, como muchos dicen, y como lo dije en un inicio de la presentación, ¿qué tanto la religión desune? ¿Qué tanto la religión más bien contribuye a la guerra? Sí, es importante quizás enmarcar la pregunta que tú me realizas, considerando que lo religioso es un componente esencial en la construcción de sociedad. Desde los albores los procesos civilizatorios, nos vamos a encontrar donde la religión va a tener un lugar central en la construcción de estas microsociedades y encuentra antecedentes, por ejemplo, en la disciplina socioantropológica desde los padres fundadores de la sociología y la antropología como Emil Durkheim o Weber. Señalar que la religión es tanto un constructo cultural, otorga cohesión social,
orden y también un aparato ético normativo que permita a las sociedades también regular su comportamiento y también, de cierta manera, dotar de sentido sus acciones de la vida cotidiana. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros podríamos dar cuenta que la religión es un elemento fundante de la cultura, es un elemento fundante de los procesos, comillas, civilizatorios, y que inclusive ha dado pie a la construcción de la normatividad jurídica que, por ejemplo, el mundo occidental hoy día posee. Profesor, ¿un mundo sin religiones, como decía, viviría más en paz o por el contrario? O sea, la religión es como a veces los seres humanos somos tan apasionados en nuestras creencias, a veces no respetamos lo que creen los otros y por eso se empiezan esas fricciones o esos conflictos. ¿Las religiones, sin religiones, el mundo viviría en paz? De mi punto de vista, no. Recordemos que en gran medida los conflictos más importantes, más relevantes del último tiempo no han ocurrido por una arista de orden religioso. Por ejemplo, estamos pensando en Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o el avance de ciertas ideologías que se transformaron en verdaderas masacres del siglo XX, nazismo, fascismo, comunismo, etcétera, no tenían que ver con lo religioso y por lo tanto no es posible tipificar a la religión como algo bueno o algo malo, sino que vamos a encontrar también aristas, líneas al interior de cada religión que van a tener, por supuesto, que elementos de mayor radicalidad, algunos conocidos como fundamentalismo o integrismo, y que por supuesto tienen acciones de características violentas en el plano simbólico o material, pero yo diría que en general las religiones tienen un elemento que es común, y que el elemento común es que gozan de una suerte de aparato ético normativo que aboga por la paz, la búsqueda de justicia, amor al prójimo, y un sinnúmero de otras características que lo único que hacen es beneficiar la vida en convivencia, la vida, digamos, en armonía. Profesor, algo de lo que usted menciona me llama la atención y pues yo quería preguntarle, digamos, en ese sentido, en lo que usted menciona, cómo esa diversidad religiosa puede, en cierto modo, ayudar a reconciliar, digamos, otros problemas que pueda haber fuera de la religión o cómo incluso dentro de las mismas facciones que usted menciona, dentro de las mismas diferencias internas que puede haber de una religión, cuál es el papel, digamos, de los líderes y de las personas que pertenecen a la comunidad religiosa para, digamos, promover esa, digamos, esa coexistencia entre religiones y entre personas que tienen pensamientos distintos también fuera de la religión. Interesante la pregunta porque en general cuando se comienza a desplegar, diríamos, los procesos de secularización en el mundo occidental en particular, nos vamos a encontrar con distintas acciones dependiendo del contexto cultural. En algunos lugares la religión va a seguir manteniendo un lugar central dentro del protagonismo de lo público. En otros lugares aquel sitial va a estar en un lugar secundario. Y es en ese momento donde una de las preguntas que tiene que ver con la convivencia y la relación entre, por ejemplo, la religión y el Estado, o la religión y la sociedad civil que no es religiosa, eh, comienza a adquirir un lugar, digamos, central para la discusión. Y desde esa perspectiva, un elemento que considero que es fundamental es establecer ciertos límites en la relación que hay entre quienes son religiosos y quienes no son religiosos en pos del respeto, en pos de la tolerancia y en pos de la armonía. Desde esa perspectiva, creo que un elemento central es considerar que toda organización religiosa, toda religión, todo colectivo, toda iglesia tiene derecho a participar en espacios públicos por muy secular que la sociedad sea. No obstante aquello, eso no es sinónimo, eso no significa que la opinión que tenga la religión respecto a determinado tema se constituya una verdad absoluta. Y desde ese punto, creo que es posible avanzar en el diálogo entre aquellas perspectivas seculares y, por otra parte, aquellas perspectivas legítimas que son de orden religioso. Eso como un primer punto. Y lo segundo es, no hay que olvidar, por parte de la sociedad civil, que a lo mejor no está tan cercana a lo religioso en general, que la religión ha sido un garante en muchos contextos culturales, por ejemplo, en mi país, de respeto a los derechos humanos, por ejemplo, en un contexto de dictadura. Eh, o, por ejemplo, la labor que realizan organizaciones religiosas, lo que realiza la religión en torno a la acogida de
inmigrantes, hablando en regularización de documentación, bolsas de empleo, los proveen de vivienda, etcétera, etcétera. O también pensemos lo que ha ocurrido, por ejemplo, en cuando la iglesia o las iglesias se articulan como verdaderos mediadores para buscar solución a determinados conflictos. Eh, Ustedes lo han visto también, ya sea lo que ha ocurrido en Colombia, lo que ha ocurrido en Centroamérica o también lo que ha ocurrido en mi país, en Chile. Claro, profesor. Y una de las últimas cosas que menciona es la religión, digamos, juega un papel muy fundamental a la hora de la mediación y considero yo también que a la hora de la educación también para una sociedad pacífica creo que es muy importante. Pero entonces, digamos, quizás en una sociedad más secularizada, una sociedad donde quizás ya la religión no tenga un peso tan fuerte, ¿cuál sería entonces el papel de las personas que están allí para poder, digamos, intervenir en la sociedad civil? Quizás, digamos, esta mediación se puede hacer de la misma forma o se vuelve algo un poco más complicado por el hecho de que sea una sociedad un poco más secularizada. Digamos, ¿cómo entra a jugar ahí cuando no tiene el mismo peso la religión, cuando ya la carga de la educación está sobre la religión, por ejemplo? Sí. Es importante considerar que en un contexto de secularización y creciente en muchos de nuestros países, lo que hemos notado es que no ha perdido relevancia e importancia las agrupaciones religiosas, las entidades religiosas, en términos de su protagonismo. Ya sea porque están vinculados a algún tipo de obra social o porque están vinculados, como tú bien señalabas, al sistema educativo. Por ejemplo, la clase de religión se articula dentro de los currículums obligatorios en muchos de nuestros países en América Latina. Ahora, esto también implica un desafío para las organizaciones religiosas, que implica de alguna manera leer los signos de los tiempos, para decirlo en clave también religiosa, y dar cuenta de que la sociedad no solamente se ha ido secularizando, sino que también se ha ido pluralizando, y que así como antiguamente se hablaba sobre la base de una suerte de monopolio religioso con una sola mirada, con un solo horizonte, hoy día la posibilidad, las opciones sobre las cuales hoy día un sujeto puede optar por una religión, por un sistema de creencias, por una espiritualidad determinada, en fin, son mucho más variados que los que podíamos visiblemente optar en el pasado. Yo creo que aquí el gran desafío por parte de las agrupaciones religiosas es entender que están en un sitial distinto, que están en un contexto de una posmodernidad que les exige un protagonismo diferente, que les implica abrirse también a lo que la sociedad civil está demandando, sin traicionar, por supuesto, también lo que implican sus doctrinas y su dogma. Entonces es un desafío bien importante para las agrupaciones religiosas para poder establecer este diálogo con aquellos que no lo son, que quizá yo creo que es el desafío más importante, con tasas crecientes de personas que se definen como ateo, agnóstico o sin religión. La pregunta es, ¿cómo voy a establecer una relación, una conversación, un diálogo con otros que tienen sistemas de creencias, ideologías, filosofías, etcétera, distinta a la propia? Yo creo que ahí hay un desafío que las religiones en general debiesen comenzar a tomar como propio. Mm. Profesor, con respecto a eso, me asalta la pregunta, y hablando como de la realidad colombiana, el tema de que tanto grupos al margen de la ley, en este caso en Colombia, el ELN, las disidencias, paramilitarismo, estos grupos ven en la religión y en sus representantes un actor vital para mediar, para tener una actuación importante dentro de esas mesas de negociación para lograr la paz. Sí, esto ocurre en general y es muy propio también de América Latina, donde por el propio peso que en particular tuvo la Iglesia Católica y ahora también se ha ido sumando algunos sectores del mundo evangélico, se han convertido en garantes de cierta confianza en un mundo occidental donde todas las instituciones están cuestionadas, donde recordemos también que las iglesias también están cuestionadas por los casos de muchas veces de corrupción, abuso sexual, etcétera, etcétera, pero todavía hay una suerte de sustrato histórico, de herencia cultural, que le otorga determinado valor a la palabra que los líderes religiosos, en este caso católico y evangélico, yo diría que mayoritariamente, tienen para generar confianza, por ejemplo, en el ámbito de la política. Desde esa perspectiva, se han articulado como verdaderos mediadores
en Centroamérica, también en países como, obviamente, como Colombia, como Chile, también otros países andinos. Eh, Esto es importante porque, en definitiva, lo que la sociedad civil o ciertos sectores de la sociedad civil están haciendo es delegando cierto, de alguna manera, cierta búsqueda por respuesta en una entidad que no es el Estado, sino que es extraestatal, en este caso que son determinadas iglesias, determinados líderes religiosos, y a través de los cuales se busca una solución por una vía de orden pacífico. Claro, Claro, profesor. pero Pero entonces, algo que también me genera cuestiones, incluso incluso se se conecta un conectó un poco a poco lo que con le lo que le preguntaba preguntaba anteriormente, anteriormente, digamos, digamos, personalmente, personalmente, ¿usted ¿usted qué qué opinión le opinión le puede puede merecer merecer el el hecho hecho de de que, que, digamos, digamos, por lo por lo menos en el menos en el Estado Estado colombiano, colombiano, que es un que es un Estado Estado laico, laico, sigan sigan habiendo habiendo instituciones instituciones que que tengan tengan una, una digamos, una relación tan relación tan cercana con la cercana con la religión? Por religión? Por ejemplo, en el ejemplo, en caso el caso colombiano, colombiano, las las fuerzas fuerzas militares militares tienen tienen una una tradición tradición religiosa religiosa muy muy amplia, amplia, muy fuerte. ya lo Y ya lo mencionaba mencionaba usted que, usted que, digamos, digamos, a a pesar de que pesar de que Ecuador sea una Ecuador sea una sociedad sociedad más más secular, secular, pues pues sigue sigue manteniendo manteniendo un un peso muy peso muy importante. Pero importante. Pero entonces ahí entonces ahí, cómo ¿cómo entraría entraría eso eso para para que que no no haya haya un un conflicto conflicto quizás quizás de de intereses intereses o para para que, que digamos, no no haya haya una una confrontación confrontación entre entre el el Estado Estado laico y laico y, digamos digamos, una sociedad sea que más sea o más menos o menos religiosa. religiosa. Sí, esto tiene una complejidad que es mayor, en particular para América Latina, porque hay muchos estados que se definen como laicos, hay otros de estados que presumen de ser laicos, pero que, en definitiva, uno tendría que cuestionarse el modelo de laicidad que estos estados han ido conformando. Te lo planteo con algunos ejemplos. ¿Es posible hablar de laicidad cuando existe clases de religión en la escuela pública financiada por el Estado? Entonces, eh, no es extraño, solamente digo ese ejemplo, no es extraño que algunas otras entidades de la sociedad civil recurran a agrupaciones religiosas para la solución o la búsqueda de respuesta a determinadas problemáticas, y que esto esté avalado por el Estado. Porque, en definitiva, en muchos de nuestros países, la laicidad termina siendo una suerte de letra muerta, termina siendo solamente algo que está formalizado muchas veces en los cuerpos legales, pero que en la cotidianidad, que en la práctica, hay un sinnúmero de situaciones en las cuales el Estado toma partido e incorpora la religión en la toma de decisiones. Hay partidos en América Latina de cuño religioso que son financiados por el Estado, a pesar de que los estados presumen de laicos. En las cárceles públicas en América Latina hay una fuerte presencia de determinadas religiones. Uno podría decir, pero ¿cómo es posible que aquello ocurra cuando las cárceles públicas están de alguna manera bajo el amparo del Estado? Pero bueno, la realidad lo demuestra en Brasil, lo demuestra en Centroamérica, lo demuestra también en mi país. Lo mismo podríamos hablar en el ámbito sanitario, lo mismo podríamos hablar con los... En los calendarios de nuestros países estamos plagados de festividades de orden religiosa, que están avaladas, digamos, por la institucionalidad. Entonces, ¿cómo es posible que esto ocurra en un Estado laico? Eh, Tenemos una visión de la laicidad, de lo laico, que es bastante menos radical de lo que nosotros tenemos como paradigma mirando, por ejemplo, el caso francés. Eh, y por lo tanto, ahí hay un fenómeno que yo estudiaría con bastante cuidado, que tiene relación cómo estamos interpretando y cómo estamos poniendo en práctica lo que significa tener un Estado laico en América Latina. Mm. Profesor, ¿cómo debería actuar la Iglesia en el caso colombiano como mediadores de paz? Es decir, uno ve pues esa figura como es el Papa Francisco, que obviamente a veces la percepción que yo tengo, y también se lo comentaba el profesor Olano, es que hacen el llamado, ¿cierto? A que no haya más guerra, a que los conflictos se acaben, pero de eso a llegar a una mediación como tangible, como decir, sí, va a estar el Papa o va a estar un líder importante de la Iglesia Católica, hablando de la Iglesia Católica nomás, porque a veces uno tiene como esa percepción, o sea, no va más allá de un simple comunicado o un simple llamado. Sí, ahora hay un elemento importante en la estructura de las mediaciones, porque la mediación funciona en la medida, digamos, que el mediador es convocado por ambas partes en conflicto, y donde el mediador da apenas garantía de imparcialidad en la búsqueda de solución de una problemática. Entonces, lo primero, digamos, que habría que considerar es
¿En qué medida el Estado colombiano u otro Estado está en condiciones de convocar a un tercero, en este caso al Vaticano, a la figura del Papa propiamente tal, para que actúe de alguna manera con plena garantía de que lo que ahí se resuelva va a tener cierta validez y no va a significar una conversación en vano? Esto también tiene que tener cierto peso por parte de la contraparte, de quienes están demandando que exista un mediador y que genere confianza a ambas partes. Ahora, dicho esto, recordemos que es fina cuando no existe esta dinámica que es la que he estado describiendo, resulta muy complejo porque el mediador podría ser también acusado de injerencia, de algún tipo, digamos, de intervención indebida en cuestiones que son propias o son internas de los países. Recordemos que aquí estamos invitando a que venga de alguna manera a contribuir a la resolución de un conflicto a un tercero que corresponde a un Estado distinto, en este caso al Estado Vaticano. Y por lo tanto que aquí esto funciona sobre la base también de cierta institucionalidad, no es solamente una cuestión de buena voluntad. Cuando hablamos de institucionalidad, estamos hablando de una formalización para que exista esta acción de mediación y que le dé, como ella ha señalado, plenas garantías a ambas partes. Claro, Claro, profesor. profesor. Y digamos, en ese sentido, ¿cuáles quizás podrían ser los retos, los desafíos éticos y morales que se le pueden presentar a la Iglesia los tiempos contemporáneos? Y digamos también, eso envía a que, como ya lo mencionábamos, cada vez hay menos religiosos. Esta semana se mencionaba que aquí en Colombia cada año somos menos las personas católicas. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos que se puede esperar o cuál podríamos esperar que sea el papel a futuro en la Iglesia, sobre todo también en los conflictos actuales que hay, por ejemplo, en Medio Oriente, en Europa? ¿Cuál puede ser, digamos, ese papel o los desafíos que debe superar de aquí a futuro? Yo dividiría la pregunta en dos puntos. El primero, ¿cuáles son los desafíos que hoy día enfrenta la Iglesia Católica a nivel global? Y yo diría que el principal desafío es intentar, en lo posible, restaurar las confianzas perdidas durante las últimas décadas, producto de lo que el mismo Papa Francisco ha definido como un abuso de conciencia, un abuso de poder y que también conlleva abuso sexual. Hay una pérdida ahí de confianza por parte de la ciudadanía, por parte de la población, y yo me atrevería a decir que eso de alguna manera remece la estructura de lo que nosotros concebimos hasta el día de hoy como la institución eclesial, en este caso la Iglesia Católica. Eso, por otra parte, hay un segundo desafío que implica que la Iglesia debe mirar yo diría que con bastante cautela, las transformaciones sociales y culturales que la sociedad ha ido teniendo de manera cada vez más acelerada durante los últimos tiempos. Estamos en presencia de la emergencia de nuevos actores sociales que cobran bastante más protagonismo que en el pasado. Pensemos, por ejemplo, en los colectivos feministas o en los colectivos que agrupan las disidencias y que abogan también por, de alguna manera, transformar o modificar cierta estructura que la Iglesia asume como propia. Estoy pensando en la construcción, por ejemplo, de familia o en la disputa que hay respecto a cuestiones, comillas, que la propia Iglesia ha definido como valórico. Estoy pensando en el aborto, la eutanasia u otro tipo también de fenómenos. Entonces, ahí también hay un desafío que es importante, que es cómo va a abordar ese tipo de temática. Y después, como tercer punto, en el plano global, quizá el desafío más importante tiene relación con el posicionamiento que va a tener la institución, la Iglesia Católica como tal, a escala global, eh, en relación a otras religiones que tienen un crecimiento que es cada vez más acelerado, a la inversa de lo que ocurre, por ejemplo, con el catolicismo de manera general. Me estoy refiriendo en particular al Islam. Como el Islam ha ido avanzando progresivamente en territorios que antiguamente eran propios de la cristiandad. Estoy pensando en Europa o también lo que ocurre en otros contextos, como por ejemplo Estados Unidos. Eh, o en África. Desde esa perspectiva se presenta un desafío de una suerte de nueva evangelización, pero con nuevos códigos, con nuevas lecturas, con nuevas metodologías, en particular para alcanzar a un público objetivo que es el público joven, que se manifiesta muchas veces como
sujetos que descreen o que desconfían de la institucionalidad religiosa. Entonces creo que hay ahí por lo menos tres desafíos que es importante para el mundo católico abordar en el primer plazo. Bueno, profesor, pues le agradecemos por haber estado el día de hoy con nosotros, al profesor Luis Bahamondes González, doctor en Ciencias de las Religiones. Deseamos una feliz noche, profesor. Buenas noches para ustedes y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues con este buen tema terminamos el día de hoy. No sin antes invitarlos a que estén pendientes de una convocatoria que está abierta del PASUD de la revista Ciudad Pasando, la edición 17.1 de 2024. Hay recepción de artículos de esta revista científica y en esta edición se busca reunir la producción de conocimiento investigativo en las áreas de las ciencias sociales y humanas. Por favor, todos los que estén interesados pueden enviar sus artículos para que pues lo tengamos en cuenta en esta edición 17.1 de 2024. Bueno, con este buen tema, estos buenos invitados, terminamos ¿Qué está pasando? Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.